Imagina que estás en medio de una tarde tranquila, mirando el reloj con la sensación de que el tiempo se estira, como si cada segundo se alargara más de lo normal. Ahora, piensa en esos momentos de prisa, cuando tienes una fecha límite, una reunión importante o estás corriendo para no perder un tren. En esas situaciones, el tiempo parece evaporarse entre tus dedos, como arena fina que se desliza sin remedio. ¿Por qué el tiempo se siente diferente según la circunstancia? ¿Por qué, cuando más lo necesitas, parece acelerarse y cuando quieres que pase rápido, se vuelve eterno? Desde la infancia nos enseñaron que el tiempo es algo fijo, una secuencia de minutos y horas que avanza de manera constante. Nos dijeron que está fuera de nuestro control, que simplemente debemos seguir su curso, atados a un calendario que define cuándo debemos nacer, estudiar, trabajar y morir. Pero si esto es cierto, ¿por qué dos personas pueden experimentar el mismo intervalo de tiempo de manera completamente diferente? Piensa en un niño jugando en el parque. Para él, las horas pasan volando, como si el sol apenas hubiera salido cuando de repente su madre lo llama para volver a casa. En cambio, un hombre atrapado en un trabajo monótono, esperando la hora de salida, siente que los minutos se mueven con una lentitud insoportable. Ambos viven en el mismo mundo, bajo la misma secuencia de minutos y segundos. Pero la percepción del tiempo que cada uno experimenta es radicalmente distinta. Y aquí surge la primera gran paradoja: cuanto más nos obsesionamos con el tiempo, más nos escapa. Cuando estamos constantemente mirando el reloj, angustiados por lo que vendrá después, los minutos parecen acelerarse y dejarnos atrás. Pero cuando nos entregamos por completo a un instante, cuando dejamos de contar los segundos y simplemente vivimos, el tiempo se expande, como si de repente nos concediera una pausa en su incesante marcha. Es una contradicción extraña. Vivimos en una era donde todo gira en torno al tiempo. Lo planificamos, lo dividimos, lo optimizamos. Inventamos relojes, calendarios, alarmas, agendas digitales y recordatorios para no desperdiciarlo. Y, sin embargo, cada día tenemos la sensación de que el tiempo no es suficiente, que se nos escapa sin darnos cuenta. Es como si, en nuestro afán por dominarlo, termináramos esclavizados por él. Pero detente un momento y hazte una pregunta: ¿qué es realmente el tiempo? No su definición científica ni su medición en horas y segundos, sino su verdadera esencia. ¿Es una fuerza externa que nos gobierna? ¿O es solo una percepción creada por nuestra mente? Porque si el tiempo fuera una verdad absoluta, si realmente fuera una línea recta e inmutable, entonces todos lo experimentaríamos de la misma manera. Y sin embargo, no es así. Hay instantes que duran para siempre y otros que desaparecen en un parpadeo. Momentos que se graban en nuestra memoria con cada detalle, mientras que días enteros se desvanecen sin dejar rastro. En algunos momentos, el tiempo se vuelve ligero, como si el universo nos concediera una pausa. En otros, se siente como una carga, como un peso que llevamos a cuestas, recordándonos que cada segundo que pasa no volverá jamás. Entonces, si el tiempo es algo que sentimos, algo que cambia según nuestras emociones, ¿no significa eso que tenemos más control sobre el de lo que creemos? ¿No significa que, tal vez, la clave no está en atraparlo o medirlo, sino en aprender a vivirlo? Este es el misterio con el que vivimos cada día, la paradoja del tiempo que nos acompaña en cada momento de nuestras vidas. Queremos más tiempo, pero lo malgastamos preocupándonos por el futuro o aferrándonos al pasado. Queremos disfrutar el presente, pero la obsesión por el tiempo nos impide hacerlo. Si el tiempo es un espejismo incontrolable, ¿cómo podemos aprender a verlo de otra manera? ¿Cómo podemos liberarnos de su tiranía y encontrar el secreto para vivir sin sentir que nos está robando la vida? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta puede estar mucho más cerca de lo que creemos. Nos han enseñado a ver el tiempo como una línea recta. Un trayecto que se mueve en una sola dirección, desde el nacimiento hasta la muerte, desde el pasado hasta el futuro, sin posibilidad de retroceder. Así es como la sociedad lo entiende, así es como organizamos nuestras vidas, marcando fechas, estableciendo cronologías, midiendo cada instante como si fuera una sucesión ordenada de momentos que jamás podrán repetirse. Pero, ¿y si esta visión del tiempo fuera solo una ilusión? ¿Y si la idea de pasado, presente y futuro no fuera más que una construcción mental, un mecanismo de nuestra conciencia para darle sentido a la realidad?
Piensa en un recuerdo de tu infancia. Tal vez un día en el que sentiste una felicidad pura, corriendo bajo la lluvia o recibiendo un abrazo inesperado. Lo recuerdas con claridad, sientes su emoción, puedes casi revivirlo dentro de ti. Y ahora, piensa en un sueño para el futuro, algo que deseas con intensidad, una meta, un encuentro, un momento que anhelas. Ambos, el recuerdo del pasado y la visión del futuro, existen dentro de tu mente en este mismo instante. No están allá atrás ni allá adelante, no existen en un lugar físico diferente al presente. Son solo pensamientos, imágenes, sensaciones que se manifiestan ahora, en este preciso momento. Y aquí surge la gran pregunta: ¿dónde está realmente el pasado? ¿Dónde está el futuro? Las tradiciones espirituales han hablado de esto durante siglos. En el budismo, se dice que el tiempo es solo una proyección de la mente y que el único instante real es el ahora. En la filosofía taoísta, se habla del fluir del tiempo como un río, donde el agua que pasa y la que está por venir no son más que expresiones de un mismo movimiento eterno. Pero incluso la ciencia ha comenzado a cuestionar la idea de un tiempo lineal. En la física cuántica, el concepto de tiempo es mucho más flexible de lo que imaginamos. Algunos experimentos sugieren que eventos futuros pueden influir en eventos pasados, desafiando nuestra comprensión tradicional de causa y efecto. Si todo esto es cierto, entonces la forma en la que percibimos el tiempo podría ser completamente equivocada. Nos aferramos a la idea de que el pasado es algo fijo e inmutable, cuando en realidad lo estamos reinterpretando todo el tiempo. Recordamos los eventos de una manera distinta según nuestro estado de ánimo, nuestra madurez, nuestras experiencias actuales. Aquel momento que en la infancia parecía insignificante, en la adultez puede adquirir un significado profundo. Y aquel dolor que parecía insoportable hace años, hoy puede verse como una lección necesaria. Lo mismo ocurre con el futuro. Nos preocupamos por él, nos angustiamos por lo que vendrá, proyectamos nuestros miedos y esperanzas en un tiempo que aún no ha sucedido. Pero, ¿qué es el futuro sino una construcción mental? Un cúmulo de ideas sobre lo que podría pasar, pero que no existe en ninguna parte excepto en nuestra mente. Entonces, si el pasado es un recuerdo y el futuro es solo una proyección, ¿qué nos queda? Solo el presente. Y, sin embargo, ¿cuántas veces estamos realmente en él? La mayoría de las personas no vive en el presente. Sus mentes están atrapadas en historias del pasado o preocupaciones del futuro, revisando lo que fue, lamentando lo que no hicieron, anticipando lo que podría salir mal. Vivimos en una carrera constante hacia adelante, creyendo que en algún punto del futuro encontraremos la paz, la plenitud, la felicidad que buscamos. Pero ese punto nunca llega, porque cuando el futuro se convierte en presente, nuestra mente ya ha saltado hacia el siguiente momento, hacia la siguiente preocupación. Esta es la trampa del tiempo. Nos hace creer que estamos avanzando cuando, en realidad, estamos dando vueltas en círculos dentro de nuestra propia mente. Nos mantiene en una constante búsqueda de algo que parece estar siempre fuera de nuestro alcance. Pero hay una salida. Una forma de escapar de la ilusión del tiempo lineal y empezar a vivir realmente. Y para encontrarla, debemos comprender un principio fundamental. El tiempo no es algo externo que nos gobierna, es algo que experimentamos internamente. No es una línea recta, es un océano en el que podemos sumergirnos cuando aprendemos a soltar la idea de control. Si el pasado y el futuro solo existen en nuestra mente, y el presente es lo único real, entonces la clave está en aprender a habitarlo. A dejar de esperar por un mañana mejor, a soltar la carga de un ayer que ya no existe, y a descubrir la plenitud que se esconde en el ahora. Solo cuando comprendemos esto, el tiempo deja de ser un enemigo. Y entonces, algo asombroso sucede, deja de apresurarnos, deja de pesarnos, deja de escaparse. Porque cuando estamos completamente presentes, el tiempo deja de ser una preocupación y se convierte en un regalo que, por fin, podemos experimentar en su totalidad. Desde que nacemos, el tiempo comienza a medirse en nuestra contra. Un calendario nos dice cuándo debemos dar nuestros primeros pasos, cuándo debemos hablar, cuándo debemos ir a la escuela. A medida que crecemos, nos programan para creer que la vida es una serie de plazos inamovibles. Terminar la educación a cierta edad, conseguir un empleo estable antes de determinada fecha, casarse en el momento correcto, alcanzar el éxito antes de que el reloj marque demasiado tiempo.
Todo está regulado por una maquinaria invisible que nos dice cómo y cuándo debemos vivir. La sociedad ha convertido el tiempo en un tirano, en un juez silencioso que nos observa de cerca, recordándonos constantemente que estamos corriendo contra él. Cada cumpleaños es un recordatorio de que el tiempo avanza y no espera. Cada día que pasa sin cumplir un objetivo es visto como una oportunidad perdida. Cada segundo que no se usa productivamente es considerado un desperdicio. Y así, sin darnos cuenta, nos volvemos esclavos del tiempo. No porque el tiempo en sí sea nuestro enemigo, sino porque lo hemos convertido en una vara con la que medimos nuestro valor. ¿Cuántas veces te has sentido presionado porque se te está acabando el tiempo? ¿Cuántas veces has sentido que deberías estar en otro punto de tu vida, más avanzado, más exitoso, más realizado? Nos dijeron que la juventud es un activo que se gasta, que después de cierto momento nuestras oportunidades se reducen, que hay una carrera invisible que debemos ganar antes de que el reloj nos alcance. Pero, ¿ganar contra quién? ¿Contra qué? Esta es la paradoja de nuestra época. Nunca antes el ser humano tuvo tanto control sobre el tiempo y, sin embargo, nunca antes se sintió tan agobiado por él. Tenemos relojes que nos despiertan con exactitud, dispositivos que nos recuerdan nuestras tareas, agendas digitales que organizan cada minuto del día. Podemos medir el tiempo con precisión atómica y, aún así, sentimos que nunca es suficiente. El reloj se ha convertido en una prisión invisible. No importa cuánto intentemos controlarlo, siempre sentimos que nos controla a nosotros. Si estamos en el trabajo, miramos la hora deseando que pase más rápido. Si estamos con amigos, miramos la hora con miedo a que se termine demasiado pronto. Si estamos en casa, nos preguntamos si podríamos aprovechar mejor nuestro tiempo. Nos preocupamos tanto por el tiempo que olvidamos que está hecho para vivirse, no para perseguirse. Y aquí es donde surge la verdadera trampa. Porque cuanto más nos obsesionamos con el tiempo, más rápido parece moverse. Cuando lo miramos con ansiedad, cuando lo medimos con desesperación, cuando lo convertimos en una carrera contra nosotros mismos, el tiempo se acelera y nos deja atrás. Pero hay algo curioso. En esos raros momentos en los que olvidamos el reloj, en los que nos entregamos completamente a lo que estamos haciendo, el tiempo parece expandirse. Una conversación profunda con alguien querido, una tarde de risas sin mirar el teléfono, una caminata sin preocupaciones, una actividad que nos absorbe por completo. En esos momentos, el tiempo deja de ser un verdugo y se convierte en un aliado. ¿Por qué ocurre esto? Porque el tiempo no es solo algo externo que medimos con agujas y números. Es una experiencia interna. Es nuestra percepción la que lo acelera o lo ralentiza, la que lo convierte en un peso o en una brisa ligera. Pero aquí viene la parte más importante. Si el tiempo es una experiencia subjetiva, entonces tenemos más poder sobre el del que imaginamos. Podemos elegir si queremos ser sus prisioneros o sus compañeros. Podemos decidir si lo vemos como un enemigo que nos persigue o como un río en el que podemos fluir sin resistencia. Para muchos, esta idea es difícil de aceptar, porque nos han enseñado que el tiempo es un recurso escaso, algo que debe aprovecharse al máximo antes de que se agote. Pero, ¿y si en realidad el problema no es el tiempo, sino nuestra relación con él? ¿Y si la clave no es correr más rápido, sino aprender a detenerse? Imagina por un momento cómo sería tu vida si dejaras de ver el tiempo como una amenaza. Si en lugar de contar los minutos que faltan, te sumergieras completamente en el ahora. Si en lugar de lamentarte por el tiempo que se ha ido, agradecieras el momento que tienes frente a ti. Esa es la verdadera libertad. No tener más tiempo, sino cambiar la forma en que lo experimentas. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a soltar la prisión del reloj y empezar a vivir el tiempo de una manera diferente? Hay momentos en la vida en los que el tiempo parece desaparecer. No porque deje de existir, sino porque dejamos de medirlo. Tal vez recuerdes una conversación profunda con alguien especial, una noche de risas interminables, un instante en el que todo se sintió perfecto y completo. No estabas preocupado por la hora, no estabas pensando en lo que venía después. Solo estabas ahí, completamente presente. Y cuando el momento terminó, tuviste la sensación de que había durado para siempre, y al mismo tiempo, de que había pasado en un abrir y cerrar de ojos. Este es el misterio del tiempo. Cuanto más intentamos controlarlo, más escapa.
Pero cuando lo soltamos, cuando nos sumergimos en la experiencia sin preocuparnos por medirla, el tiempo se diluye y nos regala una sensación de eternidad. La ciencia ha estudiado este fenómeno y lo ha llamado estado de flujo. Es ese momento en el que estamos tan concentrados en lo que hacemos que perdemos la noción del tiempo. Los artistas lo experimentan cuando crean, los atletas cuando están en su mejor rendimiento, los niños cuando juegan sin interrupciones. En estos momentos, el reloj deja de existir y solo queda la experiencia pura. Pero hay algo curioso. En estos estados de flujo, no solo sentimos que el tiempo desaparece, sino que también nos sentimos más vivos, más conectados con lo que estamos haciendo, más auténticos, más completos. Es como si al soltar la necesidad de controlar el tiempo, accediéramos a una dimensión más profunda de la existencia, donde todo se siente más real. Sin embargo, la mayoría de las personas no vive así. En lugar de fluir con el tiempo, lo persiguen. En lugar de entregarse al momento, lo dividen en minutos y segundos, midiendo cada acción, calculando cada resultado. Vivimos en un mundo que nos enseña a optimizar el tiempo, a usarlo de manera productiva, a no desperdiciarlo. Y sin darnos cuenta, nos convertimos en esclavos de esa obsesión. ¿Cuántas veces has sentido culpa por no aprovechar el tiempo? ¿Cuántas veces has sentido que podrías haber hecho algo más, algo mejor, algo más importante? Nos han hecho creer que el valor de nuestro tiempo depende de lo que logramos en él. Pero, ¿qué pasaría si en realidad el tiempo más valioso no es el que se mide en resultados, sino el que se vive con plenitud? Observa a un niño pequeño cuando juega. No está preocupado por si el juego es productivo, por si debería estar haciendo algo más útil. No mide su tiempo en términos de eficiencia. Simplemente juega. Está ahí, completamente presente. Y es por eso que su experiencia es tan profunda, tan auténtica. Porque no está persiguiendo el tiempo, está fluyendo con él. Los adultos hemos olvidado cómo hacer esto. Nos hemos convencido de que siempre debemos estar haciendo algo importante. Pero en nuestra obsesión por controlar el tiempo, lo hemos convertido en una carga. Hemos perdido la capacidad de perdernos en el momento, de vivir sin la constante presión de aprovechar cada segundo. Y aquí es donde entra la paradoja. Cuanto más intentamos sujetar el tiempo, más rápido parece moverse. Cuanto más lo medimos, más sentimos que se nos escapa. Pero cuando lo soltamos, cuando dejamos de preocuparnos por él, nos regala su verdadera esencia, la eternidad del presente. Porque la realidad es que el tiempo no está en el reloj. No está en las agendas, ni en los calendarios, ni en los planes a futuro. El tiempo está en nuestra percepción. Y cuando aprendemos a soltar la necesidad de controlarlo, descubrimos algo sorprendente. El tiempo no es un enemigo, es un río en el que podemos sumergirnos. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar de perseguir el tiempo y empezar a fluir con él? ¿Estás listo para vivir momentos en los que el reloj desaparece y solo queda la experiencia pura del presente? Porque en ese instante, el tiempo deja de ser un problema. Y la vida, por fin, se convierte en lo que siempre debió ser, un viaje sin prisas, sin miedo, sin la carga de tener que controlarlo todo. Desde la infancia nos enseñan que el tiempo es una constante inmutable, una línea que avanza en una sola dirección sin detenerse. Se nos dice que cada segundo transcurre de la misma manera para todos, sin importar quiénes seamos o dónde estemos. Pero, ¿y si esto no fuera cierto? ¿Y si el tiempo no fuera algo fijo, sino algo flexible, moldeado por la percepción y las circunstancias? La ciencia ha demostrado que el tiempo no es absoluto. Albert Einstein, con su teoría de la relatividad, nos reveló algo asombroso. El tiempo no avanza igual para todos. Se estira y se comprime dependiendo de la velocidad y la gravedad. En el espacio, donde la gravedad es menor, el tiempo transcurre más rápido. Cerca de un agujero negro, donde la gravedad es extrema, el tiempo se ralentiza tanto que un minuto puede equivaler a siglos en otro lugar. Esto significa que la manera en que experimentamos el tiempo depende de nuestra posición en el universo. No es una simple secuencia de segundos que avanza de manera uniforme, sino algo más fluido, más misterioso. Pero esta relatividad no solo se aplica a escalas cósmicas. También ocurre en nuestra vida cotidiana. Cuando estamos aburridos, los minutos parecen eternos. Cuando estamos felices,
las horas desaparecen en un instante. Un momento de sufrimiento puede sentirse como una eternidad, mientras que los años pueden pasar en un suspiro cuando miramos hacia atrás. La ciencia nos dice que el tiempo es relativo en términos físicos, pero la espiritualidad lleva esta idea aún más lejos. Las filosofías orientales han hablado de la ilusión del tiempo desde hace miles de años. En el budismo, el tiempo es visto como una construcción de la mente, una forma de interpretar la realidad. Según esta visión, solo existe el presente, porque ni el pasado ni el futuro pueden experimentarse directamente. El pasado es solo un recuerdo, una historia que narramos en nuestra mente. El futuro es una proyección, una serie de pensamientos sobre lo que podría suceder. Ambos existen solo en nuestra percepción. El taoísmo describe el tiempo como un flujo, algo que no puede atraparse ni controlarse. Intentar aferrarse al tiempo es como intentar sostener agua en las manos. Cuanto más fuerte aprietas, más rápido se escapa. Pero hay algo aún más profundo en esta idea. En estados de conciencia elevados, el tiempo parece desaparecer por completo. Personas que han experimentado meditación profunda o estados de iluminación describen la sensación de estar en un presente absoluto, un espacio donde el pasado y el futuro dejan de existir. Lo mismo ocurre en experiencias cercanas a la muerte. Muchos testimonios describen un estado en el que todo sucede simultáneamente, donde el tiempo pierde significado y la existencia se experimenta como una totalidad. Algunas personas dicen haber visto su vida entera en un solo instante, como si todos los momentos estuvieran ocurriendo al mismo tiempo. Si esto es cierto, entonces el tiempo no es lo que creemos. No es una línea rígida que nos arrastra hacia adelante, sino algo más flexible, más subjetivo. Algo que cambia según nuestra percepción y nuestro estado de conciencia. Y aquí surge una pregunta crucial. Si el tiempo es relativo, si puede estirarse o comprimirse dependiendo de cómo lo experimentamos, ¿cuánto de nuestro sufrimiento proviene de la manera en que lo percibimos? Porque si el tiempo solo existe en nuestra mente, entonces la prisa, la ansiedad por el futuro, la culpa por el pasado, son solo ilusiones que hemos creado. Nos angustiamos por cosas que no existen en este momento. Nos aferramos a recuerdos que ya no están. Nos preocupamos por un futuro que todavía no llega. Pero en realidad, todo lo que tenemos es este instante. La ciencia nos dice que el tiempo puede ralentizarse en condiciones extremas. La espiritualidad nos dice que podemos aprender a habitar el presente de una manera más profunda. En ambas perspectivas hay una verdad compartida. El tiempo no es un enemigo, sino una percepción. Entonces, ¿qué pasaría si dejáramos de obsesionarnos con él? Si en lugar de tratar de controlarlo, aprendiéramos a fluir con él? Si entendiéramos que el único tiempo que realmente existe es el ahora? Si logramos hacerlo, quizás descubriremos lo que los sabios han dicho durante siglos, que la verdadera libertad no está en tener más tiempo, sino en aprender a vivir plenamente el tiempo que tenemos. Vivimos obsesionados con el tiempo. Nos preocupa que se nos escape, que no lo estemos usando correctamente, que no nos alcance para hacer todo lo que queremos. Desde pequeños, nos inculcan la idea de que debemos aprovechar cada minuto, ser productivos, no perder el tiempo en cosas sin importancia. Pero, ¿quién define qué es importante y qué no lo es? ¿Cuándo se decidió que nuestro valor depende de cuánto logramos en un periodo determinado? El miedo a perder el tiempo es una de las principales causas de ansiedad en la sociedad moderna. Nos aterra la idea de estar atrasados, de no haber logrado lo suficiente, de ver pasar los años y sentir que no hemos alcanzado lo que se esperaba de nosotros. Miramos a los demás y comparamos nuestro progreso con el de ellos. Si alguien de nuestra edad ha logrado más, sentimos que estamos perdiendo la carrera. Si aún no hemos encontrado nuestro propósito, sentimos que estamos desperdiciando nuestra existencia. Pero, ¿es realmente el tiempo el que nos atormenta? ¿O es la idea que nos han implantado sobre cómo deberíamos usarlo? La verdad es que el tiempo no nos pertenece. Nunca lo ha hecho. No podemos controlarlo, no podemos atraparlo, no podemos hacer que se detenga o avance más rápido. Y sin embargo, pasamos la mayor parte de nuestra vida intentando hacer precisamente eso. Nos apresuramos para llegar antes a nuestros objetivos, como si la felicidad estuviera esperándonos al final de un cronómetro invisible. Nos desesperamos cuando las cosas no suceden en el momento que esperamos,
como si hubiera una fecha límite para la realización personal. Pero, ¿quién impuso estas reglas? ¿Quién dijo que hay una edad ideal para alcanzar el éxito? ¿Quién decidió que ciertas experiencias solo tienen valor si ocurren dentro de un marco temporal específico? El problema no es el tiempo, sino la prisa. La prisa por ser alguien, por demostrar algo, por encajar en los estándares que otros han impuesto. Nos enseñaron a medir nuestra vida en función de logros, a sentir que cada minuto debe ser productivo, a creer que el tiempo que no se usa en algo tangible es tiempo desperdiciado. Pero aquí está la paradoja: cuanto más nos preocupamos por aprovechar el tiempo, más sentimos que lo perdemos. Cuanto más intentamos hacer, menos disfrutamos lo que hacemos. Nos llenamos de actividades, de tareas, de obligaciones, y al final del día nos damos cuenta de que, a pesar de haber hecho tanto, seguimos sintiendo que algo falta. Nos cuesta aceptar que la vida no es una competencia contra el reloj, que no estamos aquí para cumplir una lista de tareas antes de que se acabe el tiempo, que el verdadero desperdicio no es descansar, no es detenerse a contemplar, no es perderse en una conversación sin prisa. El verdadero desperdicio es vivir con miedo, con culpa, con la sensación constante de estar corriendo sin saber hacia dónde. Porque la prisa no solo nos roba la paz, también nos roba la capacidad de estar realmente presentes. Nos empuja a vivir en el futuro, en el siguiente paso, en la próxima meta. Nunca estamos realmente aquí, en este momento, en este instante. Y al final, nos damos cuenta de que hemos pasado la vida entera esperando vivir en algún otro tiempo que nunca llega. Entonces, ¿qué pasaría si soltáramos la obsesión por el tiempo? Si dejáramos de medir cada día en términos de productividad y empezáramos a medirlo en términos de presencia, tal vez descubriríamos que la vida no está en los grandes logros, ni en las metas alcanzadas, ni en los relojes que marcan nuestras horas. Tal vez descubriríamos que la vida ocurre ahora, en este instante, y que el verdadero desperdicio no es perder el tiempo, sino vivirlo sin darnos cuenta. Si el tiempo es real, ¿por qué desaparece en ciertos estados de conciencia? ¿Por qué en momentos de profunda meditación, de inspiración creativa o de experiencia mística, la sensación del tiempo se disuelve? Desde tiempos antiguos, los grandes místicos, sabios y buscadores espirituales han hablado de la experiencia de un presente absoluto, un instante en el que el pasado y el futuro dejan de existir, en el que todo lo que ha sido y será parece concentrarse en un solo punto de existencia. En estos estados, el tiempo no solo se ralentiza, sino que a veces se siente como si dejara de tener significado. Muchos lo han experimentado sin necesidad de buscarlo. Un instante de profunda felicidad, una conexión intensa con alguien, una inmersión total en una actividad que nos apasiona. Son momentos en los que no estamos pensando en el tiempo, en los que simplemente somos, en los que la mente deja de dividir la experiencia en fragmentos y nos entrega la totalidad del presente. Pero hay experiencias aún más profundas. Las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte describen un fenómeno sorprendente: el tiempo parece detenerse. Muchos relatan haber visto su vida entera en un solo instante, no como una sucesión de eventos, sino como un todo simultáneo. Otros describen la sensación de haber estado en un espacio donde el tiempo no existía, donde todo era solo un eterno ahora. Lo mismo ocurre en estados de meditación profunda. En el budismo zen, se habla del satori, un momento de iluminación súbita en el que la percepción del tiempo colapsa y todo se experimenta como una unidad indivisible. En el hinduismo, se habla de la disolución del ego y de la conciencia del tiempo en los estados más elevados del samadhi. Incluso en la ciencia moderna, hay estudios que muestran que la percepción del tiempo cambia en ciertos estados de conciencia. Cuando el cerebro entra en onda zeta o delta, asociadas con la relajación profunda y la intuición, el sentido del tiempo se distorsiona. Las personas en meditación prolongada reportan sentir que minutos parecen horas o que horas pasan en un instante. Pero más allá de la ciencia o la espiritualidad, esta es una verdad que todos hemos experimentado en distintos niveles. Cuando estamos completamente presentes, el tiempo se expande. Cuando estamos atrapados en la ansiedad o el miedo, el tiempo se contrae y se vuelve insoportable. Esto significa que el tiempo no es solo algo externo, algo que avanza sin que podamos influir en él. Es también una experiencia interna, algo que cambia dependiendo de nuestro estado mental y emocional. Si el tiempo desaparece en estados de conciencia elevada,
¿No significa esto que podemos aprender a vivir de una manera en la que el tiempo deje de ser un problema? Tal vez la clave no sea intentar alargar el tiempo, ni tratar de medirlo o aprovecharlo mejor, sino entrar en un estado de presencia tan profundo que el tiempo deje de ser una preocupación. Tal vez la verdadera libertad no esté en controlar el tiempo, sino en aprender a habitarlo de una manera diferente. Los místicos han dicho durante siglos que la iluminación no es más que la capacidad de experimentar la eternidad en cada instante. No porque el tiempo se detenga, sino porque la mente deja de estar dividida entre lo que fue y lo que será. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué pasaría si pudiéramos entrar en ese estado más a menudo? ¿Qué pasaría si en lugar de correr detrás del tiempo, aprendiéramos a estar tan presentes que el tiempo se volviera irrelevante? Tal vez descubriríamos que el tiempo no es un enemigo, ni un recurso escaso. Tal vez descubriríamos que la eternidad no es algo que nos espera después de la muerte, sino algo que está disponible en cada momento en el que realmente estamos aquí. Vivimos con la idea de que el tiempo es un recurso que debe ser utilizado sabiamente, que si queremos alcanzar la plenitud, debemos buscar, aprender, avanzar y progresar lo más rápido posible. En el ámbito de la espiritualidad, este mismo pensamiento se refleja en la idea de que la iluminación es un objetivo que debemos perseguir, una meta lejana que solo se alcanza tras años de esfuerzo y disciplina. Pero aquí es donde surge una de las paradojas más profundas de la existencia. Cuanto más intentas apresurar el despertar espiritual, más te alejas de él. Los buscadores espirituales de todas las tradiciones han hablado de este fenómeno. Cuanto más ansiosamente intentas alcanzar la paz, más difícil se vuelve encontrarla. Cuanto más obsesionado estás con comprender la verdad, más se escapa de tu alcance. La iluminación no es algo que puedas atrapar con las manos, no es un logro que se obtiene a través del esfuerzo constante, sino un estado que se manifiesta cuando te entregas por completo al momento presente. Es la misma paradoja que encontramos en el tiempo. Cuanto más intentamos controlarlo, más nos domina. Cuanto más queremos aprovecharlo, más sentimos que lo desperdiciamos. Y de la misma forma, cuanto más intentamos alcanzar la paz, más nos llenamos de ansiedad por no encontrarla. Los maestros Zen lo explican con la metáfora de la superficie de un lago. Si intentas desesperadamente calmar el agua, si golpeas su superficie en un intento por hacer que se aquiete, solo lograrás que las ondas se agiten más. Pero si te detienes, si dejas de intentarlo, el agua se tranquiliza por sí sola. Lo mismo sucede con la mente. Mientras la forzamos a entrar en un estado de calma, nos encontramos con más distracciones, con más pensamientos, con más inquietud. Pero cuando soltamos la necesidad de controlarlo todo, la paz surge de manera natural. Este es el gran secreto de la espiritualidad. No es algo que debas alcanzar con esfuerzo, sino algo que emerge cuando te permites simplemente ser. La iluminación no es una recompensa por años de búsqueda, sino el reconocimiento de que nunca hubo nada que buscar, porque siempre estuvo aquí. Y esto mismo aplica a la percepción del tiempo. La ansiedad por el futuro, la obsesión por el pasado, la urgencia de lograrlo todo antes de que sea demasiado tarde, son solo ilusiones creadas por la mente. Nos hacen sentir que estamos corriendo contra un reloj invisible, cuando en realidad no hay ninguna carrera. Si observas a los grandes sabios y místicos, notarás que ninguno parece estar apurado. No tienen prisa por alcanzar algo, no están angustiados por lo que vendrá. Porque han comprendido algo que el resto del mundo aún no ve. El tiempo solo nos aprisiona cuando creemos que debemos estar en otro lugar distinto de la hora. El ego siempre quiere más tiempo, más oportunidades, más éxito, más conocimiento, más crecimiento. Nunca se siente satisfecho con lo que hay. Pero el espíritu ya está completo. No necesita correr, no necesita perseguir. Solo necesita recordar que el presente lo contiene todo. Entonces, la gran pregunta es, ¿estamos dispuestos a soltar la necesidad de correr detrás del tiempo? ¿Podemos dejar de pensar que la felicidad está en algún punto del futuro y empezar a experimentarla aquí y ahora? Tal vez el mayor secreto de la vida no sea encontrar el tiempo para hacer más, sino aprender a estar tan presentes que el tiempo deje de ser una preocupación. Porque cuando dejas de correr, descubres que nunca hubo nada que perseguir. Todo lo que has estado buscando siempre ha estado justo aquí, en este instante. Hemos explorado la paradoja del tiempo, su relatividad, su naturaleza ilusoria,
su capacidad para aprisionarnos cuando intentamos controlarlo. Ahora surge una pregunta inevitable: ¿cómo podemos liberarnos de esta trampa? ¿Cómo dejamos de sentirnos perseguidos por el tiempo y empezamos a vivir con verdadera presencia? La respuesta no está en aprender a gestionar mejor el tiempo, ni en hacerlo rendir más. No se trata de productividad ni de eficiencia. Se trata de cambiar nuestra relación con el tiempo, de transformar la manera en que lo experimentamos. Y para lograrlo, hay 3 prácticas esenciales que pueden ayudarnos a salir de la trampa del tiempo y vivir en un estado de mayor plenitud. 1. Meditación en el ahora. Entrenar la mente para habitar el presente. La mayoría de las personas viven atrapadas en una conversación interminable dentro de su mente. La mente revive el pasado, proyecta el futuro, se pierde en preocupaciones, dudas, expectativas. Rara vez estamos completamente presentes en lo que estamos haciendo. Nos movemos en piloto automático, sin darnos cuenta de que la vida ocurre solo en este instante. La meditación no es una técnica para vaciar la mente, sino un entrenamiento para traerla de vuelta al presente. Es una práctica que nos enseña a observar sin reaccionar, a estar aquí sin juzgar, a sentir la realidad sin la necesidad de analizarla o etiquetarla. Cuando te sientas a meditar, no estás haciendo algo productivo en términos convencionales. No estás resolviendo problemas ni avanzando en tus tareas pendientes. Pero estás haciendo algo infinitamente más valioso. Estás entrenando tu conciencia para liberarse de la prisión del tiempo. En el momento en que logras estar completamente presente, el tiempo desaparece. No porque deje de existir, sino porque deja de ser una preocupación. Solo queda la experiencia pura del ahora. 2. Soltar la obsesión por el futuro. Aprender a confiar en el proceso. Vivimos con la idea de que debemos tenerlo todo bajo control. Planeamos, calculamos, anticipamos cada detalle de nuestra vida. Creemos que si no estamos constantemente pensando en el futuro, algo malo ocurrirá. Pero la verdad es que el futuro no existe. Es solo una proyección mental, una serie de pensamientos que no tienen una realidad tangible. Esto no significa que debamos ignorar el futuro por completo. Pero hay una gran diferencia entre planear desde un estado de calma y vivir obsesionados con lo que vendrá. La ansiedad por el futuro no nos ayuda a estar mejor preparados, solo nos roba la paz del presente. Soltar la obsesión por el futuro significa aprender a confiar en que la vida se desarrolla de manera natural. Significa entender que no todo necesita ser planeado, que no todo debe resolverse de inmediato. Cuando confiamos en el proceso, nos liberamos de la ansiedad del tiempo y permitimos que la vida fluya con mayor armonía. 3. Redefinir el tiempo. Verlo como un flujo, no como una cuenta regresiva. Nos han enseñado a ver el tiempo como un recurso limitado, como una cuenta regresiva que avanza sin detenerse. Nos han hecho creer que cada segundo que pasa es una oportunidad perdida, que estamos constantemente corriendo contra un reloj invisible. Pero, ¿qué pasaría si viéramos el tiempo de otra manera? Si en lugar de pensar en el tiempo como algo que se nos escapa, lo viéramos como un flujo en el que podemos sumergirnos? Cuando nos liberamos de la idea de que el tiempo es un enemigo, empezamos a experimentarlo de una forma completamente distinta. De repente, la prisa desaparece. Dejamos de sentir que estamos perdiendo algo y empezamos a darnos cuenta de que la vida no es una carrera, sino una experiencia que se despliega momento a momento. En las tradiciones orientales, el tiempo no es algo que deba ser controlado, sino algo que debe ser entendido. No es una línea recta, sino un ciclo. No es una presión constante, sino un ritmo natural. Cuando aprendemos a fluir con el tiempo en lugar de luchar contra él, dejamos de sentirnos atrapados en su trampa. Si aplicamos estas prácticas, si entrenamos nuestra mente para habitar el presente, si soltamos la obsesión por el futuro y redefinimos nuestra relación con el tiempo, algo asombroso sucede. El tiempo deja de ser un problema. Ya no sentimos que nos persigue. Ya no sentimos que nos falta. Ya no sentimos que estamos corriendo contra él. Porque cuando estamos completamente presentes, el tiempo se convierte en un aliado. Se expande, se siente más ligero, deja de ser una carga. Y en ese instante, comprendemos algo que siempre ha estado frente a nosotros. La vida no es una serie de momentos que se nos escapan. La vida es este momento. Y lo único que realmente importa es cómo decidimos vivirlo.
Hemos recorrido la paradoja del tiempo desde todas sus perspectivas. Hemos explorado su relatividad en la ciencia, su ilusión en la espiritualidad y su impacto en nuestra vida cotidiana. Hemos visto cómo el tiempo puede sentirse como un enemigo implacable cuando lo medimos con ansiedad, pero también cómo se disuelve cuando nos entregamos plenamente al presente. Pero más allá de todo esto, hay una verdad fundamental que no podemos ignorar: el tiempo no es algo externo que nos gobierna, sino un reflejo de nuestro estado interno. Es un espejo. Si vivimos con prisa, sintiendo que nunca hay suficiente tiempo, es porque estamos atrapados en la urgencia del ego, en la necesidad de controlar, de lograr, de avanzar. Si sentimos que el tiempo se nos escapa, es porque nuestra mente está constantemente en el futuro o en el pasado, nunca aquí. Pero cuando aprendemos a estar presentes, cuando soltamos la lucha y nos sumergimos en la experiencia del ahora, el tiempo deja de ser un problema. La vida no es una cuenta regresiva. No es una carrera que debemos ganar antes de que se acabe el reloj. La vida no está esperando en algún punto del futuro. La vida está ocurriendo ahora, en este preciso instante. Y la gran pregunta es, ¿estás realmente aquí para experimentarla? Cierra los ojos por un momento. Siente tu respiración, el latido de tu corazón, la sensación de estar en este instante sin necesidad de cambiar nada. En este momento, el tiempo no existe. Solo hay presencia, solo hay ser. Si pudiéramos vivir así más a menudo, si pudiéramos soltar la obsesión por el tiempo y simplemente entregarnos a cada momento con total conciencia, descubriríamos algo extraordinario. La eternidad no es un concepto lejano, ni algo que ocurre después de la muerte. La eternidad es este instante vivido con plenitud. El tiempo no es tu enemigo, ni tu maestro. Es tu espejo. Lo que haces con él define cómo lo experimentas. Puedes seguir corriendo detrás de él, intentando atraparlo, intentando controlarlo. O puedes detenerte, respirar y descubrir que todo lo que siempre has estado buscando está ocurriendo aquí y ahora. Porque al final, la verdadera sabiduría no está en aprender a aprovechar el tiempo. La verdadera sabiduría está en aprender a vivirlo.